Beto Ortiz se pronuncia sobre el inesperado anuncio de Aníbal Torres de adelantar las elecciones y también se encarga de desmentir el discurso de Pedro Castillo en el Congreso. Sucede que Pedro Castillo ha mentido deliberadamente y reiteradamente en su mensaje a la nación. Habíamos pensado adelantar las elecciones generales. Y lo que ha hecho es sumamente grave. Lo que ha hecho el premier Aníbal Torres es desdecir al presidente, enmendarle la plana, diciendo, en realidad Castillo iba a decir esto otro, pero al final retrocedió, arrugó. Es cierto, desde hace días venían anunciando una sorpresa para hoy en el discurso del presidente en el Congreso, pero al final no hubo ninguna sorpresa por parte de Pedro Castillo. Increíblemente la sorpresa vino de Aníbal Torres, quien hizo quedar pésimo al presidente al prácticamente desmentirlo y aclarar lo que en realidad este tenía que haber dicho en su discurso. ¿Será cierto que habían acordado anunciar el adelanto de las elecciones? Eso lo veremos a continuación, porque en este video Beto Ortiz analiza las declaraciones de Aníbal Torres y desmiente categóricamente todo lo dicho por Pedro Castillo en su discurso. Esto está bien interesante. Comencemos. Y hoy se presentó Pedro Castillo ante el Congreso y nos mintió en nuestra cara pelada. Al Congreso y al país. En lo que parece en realidad una especie de larga despedida, ¿no? Una agonía en cámara lenta, porque lo que ha hecho es un recuento que podría haberlo hecho perfectamente el 28 de julio. Lo que pasa es que tiene la secreta certidumbre de que no llega el 28 de julio y entonces ha pedido hablar para por lo menos dejar sentado lo que él cree que son sus obras y sus logros, ¿no? Y para reconocer autocríticamente los errores, los desaciertos de este gobierno. Hasta ahí, digamos que no habría mayor noticia, pero sucede que Pedro Castillo ha mentido deliberadamente y reiteradamente en su mensaje a la nación, porque ha intentado negar lo que todos los peruanos sabemos que es innegable. Vamos a escuchar lo que su propio premier ha dicho a la hora de enfrentar a la prensa. Y lo que ha hecho es sumamente grave. Lo que ha hecho el premier Aníbal Torres es desdecir al presidente, enmendarle la plana, desnudarlo frente a todo el público diciendo, en realidad Castillo iba a decir esto otro, pero al final retrocedió, arrugó, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué es necesario que Aníbal Torres salga de traductor o de infidente a decirnos a los peruanos lo que Castillo iba a decir, lo que Castillo debió haber dicho, pero no dijo? ¿En qué tipo de sociedad, en qué tipo de tribu, en qué tipo de clan se puede admitir que un subalterno, como el premier, salga a enmendarle la plana a quien se supone que es la autoridad máxima, que es Castillo? Castillo dice una cosa, minutos después sale Torres a decir, no, en realidad él iba a decir esto otro, pero se chupó. ¿No? Impresionante. Escúchanlo ustedes. Esta incertidumbre política lo está causando muchísimo daño al país. Nosotros hemos analizado esa situación, no nos encaramamos al poder y entonces habíamos pensado en ir a unas elecciones generales, adelantar las elecciones generales. Incluso teníamos el proyecto de ley ya hecho. Nosotros somos demócratas. Hagamos el último intento de concertar con las distintas fuerzas en el Congreso. Puede ser que lo logremos. No perdamos la esperanza, doctor, me dijo, en esos términos. Y yo sí le manifesté que así sea. Increíble. Es increíble porque el mensaje de Castillo ha circulado en los WhatsApps desde antes que lo pronuncie, ¿no? El PDF de lo que él iba a leer, tan mal dicho de paso, lo hemos leído todos en nuestros teléfonos antes de que lo diga. Y por supuesto no estaba este anuncio del adelanto de las elecciones, que más parece una especie de globo de gas, ¿no? Porque al final Castillo no lo mencionó, pero Aníbal Torres, que pareciera ser ya a estas alturas el gran titiritero, ¿no? Parece que él es Yepeto, ¿no? Aníbal es Yepeto y Castillo es Pinocho. Entonces acá la marioneta se le sublevó y no dijo lo que habían quedado que iba a decir. Entonces él sale en calidad de titiritero y dice, él debió haber dicho esto otro. Y deja al presidente con el pantalón abajo. Vamos a analizar las mentiras de Pedro Castillo, porque más allá de su recuento de grandes logros, ¿no? Y de todo lo que van a hacer en el futuro,
Castillo insistió en mentirnos, en mentirle al Congreso y en mentirle al país, tratando de convencernos que esos dos grandes temas que hoy penden sobre su cabeza como espada de Damocles, el tema Carelim y el tema Mar para Bolivia, nunca los dijo. Él nunca conoció a Carelim, él nunca dijo que le iba a dar a Bolivia. No, nunca. No, hemos entendido mal, estamos todos locos. Escúchenlo mentirnos en el Congreso de la República y luego lo escucharán decirnos la verdad en la entrevista de Fernando del Rincón. Adelante. Hace un tiempo se repite en los medios de comunicación que me había reunido y tendría vinculaciones con la señora Carelim López. Sin embargo, su defensa dice todo lo contrario. Ese es un solo ejemplo de las mentiras que se construyen contra este gobierno y que con el pasar del tiempo se van cayendo. Ese es un ejemplo de las mentiras que se construyen contra su gobierno. ¿Quién construye las mentiras contra su gobierno? ¿Quién dijo? ¿Quién se atrevió a decir que Castillo conocía a Carelim? ¿Quién hizo esa declaración tan nefasta, tan dañina para el régimen? ¿Quién? Pedro Castillo. Pedro Castillo está tratando de desmentir a Pedro Castillo, pero ya le escuchamos antes. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Quién es el peor enemigo? ¿Quién es el polemista que le enmienda la plana realmente a Pedro Castillo? Pues es Pedro Castillo. Adelante. Porque Carelim cuando Palacio oficialmente sí, registro ha venido. y vino con Pacheco. ¿Se han venido? Y luego Pacheco le encuentra $20,000 en el baño. Ahora está en proceso de investigación. Usted. Entonces, porque Carelim López vino con Pacheco, dice el periodista mexicano. Sí, ha venido, dice Castillo. Y hoy en el Congreso dice exactamente lo contrario. Entonces, realmente nos está viendo la cara de pelmazos a todos. Porque dice una cosa, además en una entrevista que fue hiper sintonizada y que la vimos una y mil veces y que nos acordamos perfectamente de lo que respondió, y tiene el cuajo y la cara dura de pararse en el hemiciclo y decir lo contrario. Y decir que todo esto es producto de las mentiras que construyen contra el gobierno. Las únicas mentiras que se están trayendo abajo al gobierno de Pedro Castillo son las mentiras de Pedro Castillo. Y supongo que cuando ha admitido sus errores y sus desaciertos, se referirá a estos, ¿no? De mentir y mentir tan mal que hasta se olvida de lo que mintió el día anterior. Vamos a ver su autocrítica, absolutamente impostada y falsa, por cierto. Durante estos meses, el país ha sido testigo de una escalada de hechos, tensiones y enfrentamientos. Debo reconocer los errores y desaciertos en los que hemos incurrido. Aceptar los desaciertos de mi gobierno no implica bajo ninguna circunstancia aceptar mi participación en los supuestos hechos delictivos que el Ministerio Público viene investigando. Una cosa son los errores de gestión y otros los supuestos delitos en los que se me pretende involucrar por motivos políticos. Quiero decirles con absoluta sinceridad que nunca en mi vida estuve envuelto en temas de corrupción y mucho menos ahora en mi condición de presidente de la República. Francamente, no solo el mensaje era innecesario, sino que eran innecesarias y los intentos de cambiar algo que ya dijiste, ¿no? La piedra arrojada y la palabra dicha no pueden regresar, señor Castillo. Entonces lo que ha hecho hoy ha sido una exhibición de sinvergüencería, mintiéndole al Congreso y mintiéndole al país, ¿no? Tratando de que nos olvidemos de lo que dijo antes, ¿no? Que hagamos como borrón y cuenta nueva y escuchemos otra vez una nueva historia. Y esta vez sí le creamos, pero eso por supuesto es totalmente imposible. También se refirió al tema del mar para Bolivia. ¿Es lo que viene? Bueno, dijo que nunca se había referido a que Bolivia tenga soberanía, ¿no? Y trató de adornarse diciendo que Fujimori le concedió una salida al mar, ¿no? Y que García la refrendó, pero el tema de Bolivia-Mar no tiene absolutamente nada que ver con otorgarle soberanía sobre nuestro mar territorial a un país extranjero. Entonces, hoy nos trata de decir que nunca dijo. Y luego vamos a escuchar que sí lo dijo. Adelante. Debemos recordar que el Perú concedió a Bolivia acceso a Bolivia-Mar cuando el régimen de Fujimori suscribió en 1992 dicho acuerdo, que fue ampliado por el expresidente Alan García en su segundo gobierno. Por eso, nunca referí que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía por nuestro territorio, y nunca lo haría tampoco. Nunca referí y nunca lo haría tampoco. Sin embargo, en la entrevista con CNN, sí lo dijo. Escuchamos. Estaba presentando, digo, mar para Bolivia.
en un evento, es su clamor de Bolivia. Claro, lo dije en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Preguntamos los peruanos. De verdad, da vergüenza ajena. A mí, como peruano, me da vergüenza ajena este sujeto que nos representa como nación. Si ustedes estuvieran aquí donde yo estoy sentado, se darían cuenta cómo mis colegas mexicanos que están aquí en el set se mueren de risa escuchándolos. Se mueren de risa, no pueden creerlo. Y yo me tengo que tragar esa vergüenza. Imagínense ustedes a nivel internacional, cuando va, por ejemplo, a la juramentación de Boric a Chile y habla delante de los demás presidentes, horror. Habla delante de los empresarios chilenos y uno quiere meterse bajo la mesa. Es innegable que Pedro Castillo es una tremenda vergüenza internacional para el Perú, pero más preocupante que eso es la forma tan fácil en la que miente, se contradice y se desdice y ni siquiera le cuesta hacerlo. Debe ser porque ya tiene costumbre, ¿no creen? Y de hecho esa es otra muestra más de su absoluta carencia moral. Y la verdad es que no creo que Aníbal Torres, después de haber hecho quedar tan mal a Pedro Castillo hoy, se quede sin consecuencias. Seguramente algo va a suceder en los próximos días. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que realmente Pedro Castillo y Aníbal Torres tienen la intención de adelantar las elecciones? ¿O será solamente uno de sus trucos? ¿Y qué piensan de todo lo que dijo Beto? Los estaré leyendo en los comentarios. Y si les gustó el video, por favor suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano, ahora sí me despido y hasta la próxima.